deja las lámparas de aceite de ballena que iluminaban las avenidas y calles de Lima para pasar al gas. La Plaza de Armas ya tenía gas, después se extiende a toda la ciudad. En fin, Castilla fue entonces el gran impulsor del desarrollo de la ciudad, porque el desarrollo de la ciudad tiene mucho que ver también con el desarrollo del Parlamento en su forma arquitectónica. Pero este Parlamento entonces se empieza así, pero solamente tiene que pasar muchos años de guerra con España, de guerra con Chile, para que recién el año 8 se pueda empezar a construir en base a un proyecto, y aquí se dice en el libro y se recoge además planos extraordinarios que yo nunca había visto. Por ejemplo, el modelo original de Emilio Robert sobre el Palacio de Gobierno, que para eso vino al Perú. El Palacio de Gobierno y el Palacio Legislativo y los ministerios en un solo conjunto arquitectónico. Un poco inspirado en el, no sé si en el Petit Trianon, no sé si en el Parlamento de Berlín, pero en todo caso era el clasicismo francés de la época que él hizo esto. Y hizo un diseño que, claro, como no se terminó, al final otro, Malakowski, tuvo que terminarlo, y ya Malakowski puso su sello en esta zona del edificio, en lo que es el hemiciclo del Senado y la fachada posterior. Pero este Palacio Legislativo tiene, que acá lo han dicho, los autores están presentes, tiene una serie de riquezas, tiene un acervo patrimonial extraordinario. En primer lugar, tiene obras de arte maravillosas, pintores extraordinarios del Perú de su época y de la más moderna. Tiene 2 cuadros extraordinarios en el hemiciclo de diputados de San Martín y Bolívar, pintado por Daniel Hernández. Tiene un altorrelieve en yeso patinado del gran escultor Luis Agurto. Tiene una galería de presidentes con pintores famosos: Hernández, Astete, Gutiérrez, González Gamarra, Núñez Ureta, Vilcaro, hay un cuadro de Vilcaro, de Porras, etcétera. O sea, son a veces más famosos los autores, los pintores, que los personajes que se han retratado, que ya algunos pasaron al olvido. Pero en el caso de la fachada, esa fachada que ahí se ve en esa fotografía extraordinaria, vemos arriba una alegoría escultórica, un conjunto escultórico que es extraordinario, pero que significa todo en el Parlamento. Primero la patria, a la izquierda la justicia, a la derecha la ley. Pero, ¿qué significa esto? Que de aquí saldrán las leyes para todos los peruanos, pero las leyes justas también. Es decir, leyes justas y justicia que llega para todos los peruanos. Eso es una parte de este significado, que además es una cosa normal. Este Parlamento se creó también en el año 25 como un epicentro de la política, porque no solamente era una ruptura con el pasado, sino era un parlamento, una especie de parlamento epicentro de la política, es decir, donde todo llegaba acá, una especie de gran debate nacional, recogiendo un poco la idea de las viejas ciudades-estado, en la vieja Italia, Siena, Verona, Bolonia, Venecia, Florencia, donde el Parlamento era el centro de la ciudad. Era el punto de reunión y de convergencia de todas las ideas y de todas las personas para allí debatir temas de interés nacional. Pues esa alegoría es parte de eso. Y esa alegoría me hace recordar a un famoso mural de Ambrosio Lorenzetti en el Palacio de los Congresos, que fue en su momento en Siena, donde se representan las mismas figuras, la ley, la justicia, pero se representan con una igualdad, es decir, una serie de hombres del mismo tamaño, unidos por una cuerda. Es decir, todos somos iguales ante la ley, hombres del mismo tamaño, unidos por una cuerda, que la cuerda es la concordia. Nos unimos en concordia para trabajar por el bien común y para la paz social. Un poco eso es lo que ha querido decir Luis Agurto en esa gran escultura.
Tenemos abajo las rejas maravillosas del herrero Loyola, con incrustaciones de bronce, que también son muy notables. O sea, hay un acervo patrimonial que es digno de resaltar. Ahora bien, la escultura, allí tenemos la escultura de Tadolini, que es un escultor italiano que la hizo y la colocó allí, Castilla, el año 59, 1859, cuando la plaza era triangular todavía, tenía la forma que le había dado Taudichusco, es decir, era un estanque de agua que traía las aguas del río Rímac y las repartía por la ciudad y que luego fue desapareciendo porque las propias plazas reciben el agua directamente. Y luego las expropiaciones, más de 30 viviendas que se expropian para darle esa contextura y esa perspectiva al palacio, porque el sitio y la plaza eran sumamente pequeñas. Hoy día la plaza, después de 70 años, la presidencia del Congreso está haciendo el local del Congreso, un anexo del Congreso que debió hacerse en su momento y que la plaza expropiada con el terreno baldío han estado esperando hasta el día de hoy. Pues bien, pero este Congreso, ¿qué tiene además? En este Congreso hemos tenido, además de la importancia de su estructura arquitectónica, de su patrimonio cultural, es un local también con historia política. Aquí han habido grandes debates. No voy a narrar todos porque nos quedaríamos toda la noche aquí. Grandes debates en un Congreso que no siempre ha funcionado. De 186 años de vida republicana, no creo que más de 40 este Congreso ha funcionado normalmente. Sin embargo, allí está la historia. Y yo quiero resaltar 4 hechos notables y puntuales de la vida del Parlamento. En primer lugar, el debate de la Constitución del año 1860. Una Constitución que fue la que más vida tuvo en el Perú, 60 años, y que superó a todos los conflictos habidos, a una guerra civil, el 67, el 66, el conflicto con España, la guerra del Pacífico, la Primera Guerra Mundial que también afectó, y finalmente Leguía la encarpetó. Pero 60 años duró esa Constitución. Y aquí en este Congreso se debatió el tema de la reelección presidencial, que es un tema que sigue estando actualizado y que algunos compañeros parecería que quieren reeditar. Es decir, aquí se discutió la reelección presidencial. ¿Y la reelección era para quién? Para Ramón Castilla. Y aquí en este Congreso, bajo la presidencia de Manuel de Bendiburo, general también como Castilla, por un voto se perdió la votación y no hubo reelección presidencial durante la Constitución de 1860. Y Castilla, siendo un presidente con algunos rasgos autoritarios, respetó la voluntad del Congreso.